España está desperdiciando el talento extranjero. Más de la mitad de los trabajadores migrantes que tienen estudios universitarios está sobrecualificado para su puesto, una situación que solo viven 1 de cada 3 españoles universitarios. Este es solo un ejemplo de la discriminación que sufren los que vienen de fuera a buscarse la vida. Es una diferencia que se explica por la burocracia, pero también por el racismo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, así desperdicia España el talento de las personas migrantes. Esta historia nos la traen mis compañeros Borja Andrino y Emilio Sánchez Hidalgo. Hola, soy Borja Andrino, periodista de datos del País. Y yo, Emilio Sánchez Hidalgo, de la sección de Economía. Acabamos de publicar el resultado de una investigación internacional en la que hemos colaborado con el periódico británico Financial Times y con Lighthouse Reports, una agencia holandesa de periodismo de investigación. Junto a nuestro compañero y analista de datos Daniele Grasso, hemos dedicado varios meses a analizar los microdatos de la encuesta europea de población activa. Esto es algo novedoso, es la primera vez que unos periodistas acceden a esta información. ¿Pero qué son los microdatos? Los microdatos son las respuestas que cada persona da a las preguntas de una encuesta. Son anónimas, pero nos permiten saber muchas cosas sobre esa persona, de dónde viene, su edad, dónde vive o de qué trabaja. En esta investigación contábamos con más de 1 millón de estas respuestas. Buena parte de ellas vienen de la encuesta de población activa en España, que se publica trimestralmente a partir de una muestra de 55.000 familias que equivalen aproximadamente a unas 130.000 personas. Pues bien, es tan robusta que es justo la que Eurostat hace suya para sus propios análisis. Y lo que dice es que hay 21 millones de trabajadores en España ahora mismo, más que nunca en un primer trimestre. Y además 2,97 millones de parados, lo que deja una tasa de desempleo del 12,3. Es la más baja en 15 años en esta época, pero a la vez es la más alta de Europa. A partir de todos estos datos, nos hemos centrado en los números que afectan a un tipo concreto de trabajadores. Los trabajadores migrantes que tienen estudios universitarios. Un grupo que en España asciende a 1,8 millones. Estos microdatos a los que accedimos y en los que buscábamos información sobre ellos nos dieron como resultado un concepto: el brainwaste de personas inmigrantes. El brainwaste en España se traduce en 3 brechas: la del desempleo, la de la sobrecualificación y la de los salarios. Literalmente, en inglés, es desperdicio de cerebros. Es el fenómeno mediante el cual los migrantes con estudios universitarios están excluidos del mercado laboral europeo. La forma en que Europa no aprovecha el talento de los extranjeros con estudios y los relegamos a trabajos peor pagados, en los que no pueden desarrollar su formación. Esto se ve en números a través de 3 brechas: la tasa de desempleo, la sobrecualificación y los menores ingresos. Pero también se ven los testimonios de las personas migrantes con las que hemos hablado. Son extranjeros con estudios universitarios y que en España trabajan muy por debajo de su cualificación. En algunos casos es que ni siquiera están empleados. Vamos a escuchar algunos de ellos. Primera brecha: el desempleo. Me presento primero, me llamo Anas, soy de Tánger, es mi 7º año aquí en Granada. Y vine a estudiar una carrera aquí. La carrera es de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y al acabarlo pues también realicé un máster aquí también, y posteriormente a ello pues me puse a buscar trabajo aquí. Pues me ha sido muy complicado porque para todos los que somos extracomunitarios es necesario que aquella empresa o entidad que nos vaya a contratar nos tienen que tramitar el permiso de trabajo, y lo que pasa es que para trabajar pues te exigen tener el permiso de trabajo. Entonces es ahí un círculo vicioso que pues es complicado de salir de él. Hasta hoy en día pues no he logrado pues pasar entrevistas porque lógicamente cuando tú empiezas la entrevista y te hacen las preguntas y vas pasando los procesos de selección, no tienen en cuenta ese inconveniente de que tú no te puedes incorporar inmediatamente una vez que te den el ok. Y me ha pasado en bastantes ocasiones, y aunque te den el ok, pues no puedes incorporarte a ese puesto de trabajo porque no tienes el permiso de trabajar. Como explicaba Anas, está en desempleo, como tantos otros inmigrantes en su situación, a los que la cualificación que tienen pues no les sirve para trabajar. Nuestra investigación revela que esto que le sucede a Anas le pasa al 12,7% de los inmigrantes con estudios universitarios. Están desempleados.
Esta cifra se eleva hasta el 15% entre los que llegaron hace menos de 10 años. Es algo que no pasa igual entre los españoles. Entre ellos, esa tasa es menor. Solo el 7% de los universitarios está igual. Esta distancia entre migrantes y nativos solo es mayor en Grecia y Suecia. Es la tercera brecha más grande de Europa. Aquí hay que tener en cuenta que España es el país con más paro de Europa, así que hay menos puestos de trabajo a repartir, lo que perjudica a los que peores redes tienen, que son precisamente los extranjeros. Y la puerta se les estrecha aún más porque en España tienen un mayor peso que en otros países los sectores que son de bajo valor añadido, como por ejemplo la hostelería, lo que reduce todavía más los puestos disponibles para estos trabajadores. Y otra cosa más a tener en cuenta, estamos entre los países con una menor tasa de vacantes de empleo. Hay problemas de falta de mano de obra en algunos sectores concretos, pero lo que es la tasa de vacantes de España es solo de un 0,9 según Eurostat, que es una de las más bajas de Europa. Segunda brecha, la sobrecualificación. Mi nombre es María Eugenia González Guerrero, soy de México. Llegué aquí a España el 27 de junio del año de 2017 con mi esposo, que es de origen español, de Sevilla. La verdad es que en mi país me iba muy bien. Trabajaba como maestra en la Universidad Pedagógica Nacional. Estudié la carrera de Contaduría Pública. Cuando yo llego aquí me doy cuenta de que es muy difícil encontrar algo que realmente yo pudiera hacer en equivalente a. ¿Por qué? Porque me pedían una serie de requisitos, homologar mis estudios, y para homologar mis estudios yo tenía que primero tener mis papeles en regla, no los tenía para ese entonces, nos costó muchísimo trabajo y bueno, he estado buscando empleo, me han ofrecido trabajo más bien como limpiadora de casas, las he tomado porque bueno, a final de cuentas pues es trabajo. Me han pagado sobre de 6 euros la hora. No ha sido un trabajo constante, no ha sido un trabajo en el cual esté yo dada de alta en la seguridad social, nada de eso. No he podido conseguir un trabajo estable porque no tengo mis documentos oficiales homologados aún. Ofertas de trabajo no he podido conseguir porque por lo mismo no tengo homologados mis estudios, a pesar de que sé inglés, un poco de inglés, aparte por la edad. Ya no es tan fácil que contraten a la gente mayor y bueno, he encontrado muchas dificultades aquí en el país y aparte un tanto de discriminación porque no eres también de aquí del país. Prefieren darles el trabajo a gente realmente de aquí, gente española y no extranjera. Enseguida volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. La brecha de sobrecualificación es cuando una persona está en un puesto cuyo nivel de estudios es superior al que requiere su empleo, como María Eugenia, que es licenciada, pero en España siempre ha trabajado limpiando casas. Otros con los que hemos hablado tienen la carrera de Derecho, pero trabajan de repartidores o de recepcionistas, o la de Enfermería, pero trabajan en supermercados. La sobrecualificación afecta al 36% de los universitarios que viven en España, pero de nuevo hay diferencia. Una gran brecha entre españoles e inmigrantes. Le pasa al 33% de los nacidos en España y al 54% de los inmigrantes, 1 de cada 2. Son 20 puntos de diferencia. Estas cifras nos colocan como el tercer país con más extranjeros sobrecualificados, después de Italia y Grecia, y como el país con la quinta peor brecha. A esta brecha se le añade además la brecha de género. Las mujeres extranjeras sufren más sobrecualificación que los hombres. Esto también pasa respecto a las trabajadoras españolas. Es algo en lo que coinciden siempre los expertos. Todos los problemas del mercado de trabajo español se exacerban con los extranjeros. Más brecha de género, más paro, menos salario y, como apunta nuestra investigación, más sobrecualificación. El reconocimiento de sus titulaciones es un obstáculo importante para los inmigrantes que buscan empleos cualificados en España. Es un proceso más lento que en otros países, según los expertos. Se tarda más.
Sin la homologación del título, un médico no podría trabajar como tal, y un profesor solo podría quizás hacer de cuidador de niños. El análisis del País y Lighthouse revela que 2 de cada 3 inmigrantes que no consiguen homologar su diploma están sobrecualificados. Entre los que sí lo consiguen, el problema no desaparece. La mitad también se queda en un empleo por debajo de su formación. En 2014 se aprobó un plan para facilitar las homologaciones universitarias. Para entender el impacto de ese plan, hemos analizado cómo han cambiado las salidas laborales de los inmigrantes con estudios universitarios después de esa fecha. Pues bien, los datos no muestran grandes mejoras. Es menos probable que un extranjero trabaje en una profesión regulada, que son las que requieren un diploma o licencia, como profesores o médicos. Y esto no ha cambiado tras la reforma de 2014. Las organizaciones que piden más agilidad en las homologaciones lo que dicen es que es demasiado difícil, que el proceso incluso es denigrante. Lo que nos explican es que en España el proceso congela la vida de una persona durante unos 3 años. Ahora lo que ha hecho el gobierno es diseñar un plan y las homologaciones se están incrementando, aunque todavía están lejos del ritmo deseable. Tercera brecha, el salario. Mi nombre es Mariana Martínez Alfaro. Nací en la ciudad de Caracas, Venezuela, y vine a España hace mucho más de 10 años aproximadamente. Resido en la ciudad de Zaragoza y vine concretamente a la ciudad de Zaragoza por una beca. Yo terminé mis estudios de sociología en la Universidad Central de Venezuela. Una vez se me terminó la beca de estudio, evidentemente tocaba buscar empleo y ahí empezó un periplo interesante. Recuerdo que los primeros trabajos que pude acceder fueron los trabajos de comercial. O sea, yo vendía tarjetas de crédito a puerta fría, tuve algún episodio también de racismo. En otras consultoras, por ejemplo, en las que yo quería de alguna manera demostrar mi valía en todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, marketing, pues era mucho más difícil. Entonces siempre daban prioridad a personas que aún teniendo el mismo currículo y probablemente alguna experiencia para aportar, pues las personas que éramos de origen extranjero, pues entonces eran las personas que salíamos a la calle a hacer las encuestas. Yo recuerdo estar trabajando en gasolineras hasta altísimas horas de la noche haciendo encuestas de consumo, de fidelización de marcas. Inclusive estuve trabajando también para algunos estudios también a nivel del Pirineo con unas temperaturas extremadamente bajas, ¿no? Pero bueno, había que también de alguna manera también pagar facturas y poder vivir, ¿no? Y entonces ese es un elemento que te permite también contrastar con las personas que de alguna manera tienen prejuicios y probablemente siguen manteniendo sus prejuicios, que no se abren a la diversidad y no se abren a pensar que la diferencia es un valor que aporta, es un valor que suma. Hemos escuchado a Mariana, que dentro de la misma empresa, incluso del mismo puesto, ha recibido un trato distinto, unas responsabilidades distintas y sobre todo lo que ha tenido es un salario diferente. Como le sucedió a Mariana, las brechas que sufren los inmigrantes no acaban cuando encuentran un empleo, porque también ingresan menos. Si ordenamos a todos los trabajadores universitarios en España según su salario en una escalera de 10 escalones, un español medio estaría cerca del 7º, mientras que el extranjero medio se quedaría entre el 5º y el 6º, casi un escalón y medio por debajo. Aquí también salimos mal parados. Solo Italia y Grecia tienen peores brechas. Las conclusiones. Buenos días, mi nombre es Fanny Lili Villanueva Díaz, de nacionalidad hondureña. Soy residente en España. Me formé en la Escuela Normal de Occidente, La Esperanza, Intibucá, Honduras. Soy maestra de educación primaria. Actualmente trabajo como empleada de hogar y llegué a este trabajo gracias a Cáritas. Creo que lo más difícil de ser una persona sobrecualificada en este país, una gran parte son las barreras burocráticas, que no nos permiten encontrar un trabajo acorde a nuestra formación. El caso de Fanny, como el de tantos otros, agrupa varios indicadores que afectan a los migrantes universitarios. Ha estado en paro, también sufre sobrecualificación, y es que casi nunca es solo un problema, lo que pasa es que suelen cruzarse. Todo esto, además de ser injusto, tiene efectos directos en la economía del país. Según nuestras estimaciones, en España esto supone la pérdida de cerca de 1 punto del PIB. Es, como decía Anas al principio, un círculo vicioso. Hay varios motivos para que pase todo esto como un fenómeno. Entre ellos, corporativismo de los colegios profesionales, que a veces incluso ponen trabas para que entren nuevos trabajadores a la hora de homologar.
También hay una migración que es más reciente en España que en otros países, por lo que hay una menor cultura de acogida en España. Y además es que somos un país de pymes y micropymes, lo que nos aleja de las dinámicas de las empresas grandes, donde hay procesos de selección más profesionales. Y luego otra cosa más que es obvia, un sesgo racista que es intrínseco, que a veces es sutil, pero que está ahí. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la brecha del salario, por dar tareas en puestos incluso iguales, lo que le pasaba a Mariana, que salía a hacer encuestas siempre como le tocaba a ella en los peores destinos. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. Los testimonios son de Daniel Grasso y de Emilio Sánchez Hidalgo. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.